Muy buenos días a todos, en especial a las autoridades universitarias. Un gran saludo para el señor rector de nuestra universidad, para el señor vicerrector también de nuestra universidad, a todos los docentes, a los estudiantes universitarios, a profesionales que se han interesado por esta conferencia. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia y vamos a presentar las siguientes diapositivas en esta oportunidad. Permítanme, por favor. Vamos a compartir. La temática de la política académica, desafíos y perspectivas, de hecho, nos lleva a una reflexión fundamental respecto a lo que está pasando en este momento las instituciones de educación universitaria. En verdad es una problemática que implica mucho debate, por cuanto nuestras universidades deben justamente trabajar muchísimo para sintonizarse con el medio social donde trabajan. Es un desafío porque es un desafío profesional, es un desafío institucional y fundamentalmente es un desafío académico. En esta oportunidad vamos a discutir algunos elementos que justamente trabajan la política académica, los desafíos y sus perspectivas. A manera de introducción, voy a tocar 4 puntos fundamentales. No podría ser de otra manera iniciar esta conferencia si no hablamos sobre lo que es la crisis universitaria. Una crisis universitaria que representa una preocupación fundamental de nuestras autoridades, una crisis universitaria de diferentes tipos y niveles, una crisis universitaria que es justamente de todo cuanto estamos pasando desde hace un año atrás, y me refiero a la pandemia, me refiero a los grandes procesos de planificación, me refiero al esfuerzo docente, al esfuerzo de las autoridades, y me refiero también al esfuerzo de los estudiantes universitarios por justamente llevar adelante una universidad de cara a la formación profesional de la sociedad del siglo XXI. Es evidente que la gestión del conocimiento se presenta como uno de los componentes centrales de las universidades del siglo XXI. Una gestión del conocimiento que nos invita para poder llevar adelante proyectos de investigación. Gestión del conocimiento significa producción también intelectual. Significa, en otras palabras, investigación. Significa también todo lo que el quehacer de la universidad a partir de la docencia, la investigación científica, la interacción social, el posgrado. Claro está que el siglo XXI es un escenario fundamental para poder hablar de la ciencia y la innovación. Ciencia e innovación, componentes centrales del desarrollo de la humanidad. Ciencia e innovación que constituye lo que verdaderamente es el ser de la universidad. Ciencia e innovación, siglo XXI, aparece como uno de los grandes desafíos, no solamente para la docencia universitaria, también es un gran desafío para la educación nacional, la educación latinoamericana y la educación mundial. Sin embargo, una gran preocupación que nosotros estamos en este momento comprendiendo se refiere a la calidad de la formación profesional para el desarrollo humano. No olvidemos que las instituciones de educación superior tienen varias funciones. Las 3 funciones centrales están justamente para llevar adelante un proceso de desarrollo humano. Es por eso que en el siglo XXI
nuestras universidades constituyen el eje del desarrollo humano, el eje del desarrollo profesional y el eje del desarrollo social. De esa manera, con esta introducción, vuelvo a recalcar, estamos tratando de identificar el escenario de trabajo de nuestras universidades en el siglo XXI. ¿Cuál es el propósito de esta conferencia? Es contribuir al fortalecimiento de la calidad de la política académica de la Universidad Mayor de San Simón en el contexto del siglo XXI. Para entender esta problemática, es fundamental referirse a las funciones fundamentales básicas de lo que es la propia universidad. La formación, la investigación, la interacción, que todos conocemos como una de las funciones centrales que llevan nuestras universidades, y lo más fundamental en esta parte es que a partir de estos tres elementos podemos empezar a comprender por qué una política académica en estos tiempos de crisis. Entonces, ¿cuál es el rol de la planificación de la gestión académica? ¿Cuál es el rol del modelo académico? ¿Y cuál es el rol del plan estratégico de desarrollo de nuestra universidad? Estamos trabajando para poder entender que lo que hace la universidad en este tiempo para enfrentarse a tantos problemas, no solamente a la formación profesional, sino también a la investigación científica, a la interacción social, a aquellas estrategias que sirven justamente para entender nuestra realidad. Por esa razón hay muchos desafíos. Y una propuesta de política académica tiene que estar ajustada a esas necesidades, a esas demandas. El contexto de la sociedad del siglo XXI nos está marcando varios elementos centrales para entender cómo los actores centrales de la Universidad Mayor de San Simón, en este caso, los docentes, las autoridades, los estudiantes, debemos enfrentar esta crisis. No es posible referirse solamente para la sociedad del conocimiento la gran necesidad de las funciones centrales de la universidad. Una sociedad del conocimiento que nos está desafiando a procesos de transformación social, a procesos que tienen que ver con lo que significa la investigación, a procesos que, en otras palabras, nos está enfrentando a la realidad actual. Es por eso que hay necesidad de lograr una cultura de la sociedad de la gestión del conocimiento desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la interacción social. Ahí aparece entonces la necesidad de aplicar las tecnologías de información y comunicación. Ahí aparece la necesidad de buscar alternativas a los nuevos perfiles formativos en el mundo laboral. En este tiempo del siglo XXI, para quienes entendemos la universidad, existe la necesidad de la innovación curricular. Una innovación curricular que justamente puede contribuir a estar en correspondencia lógica, en sintonía de la universidad con su entorno social, es decir, con la sociedad. Pero también hay que trabajar la innovación docente como otra de las necesidades centrales. Esto se explica porque la innovación docente tiene que estar en la línea de poder contribuir justamente a la formación profesional. Eso significa que la calidad de la formación profesional, la pertinencia de esa calidad debe estar en correspondencia con las propias necesidades de la sociedad del siglo XXI.
Nuestras universidades no pueden distanciarse de esta naturaleza. Entonces, esa calidad de la formación profesional también aparece como un contexto central en nuestra sociedad. Pero la política académica universitaria debe cobrar sentido y también debe cobrar una perspectiva. ¿Cómo logramos esto los actores de una universidad? En primer lugar, es fundamental la planificación académica, una gestión académica y una evaluación académica. Y claro está, una política académica debe centrarse en estas actividades. Esto no quiere decir que nos vamos a olvidar de la gestión económica, de la gestión política administrativa de las universidades. Lo que estamos tratando de fundamentar es que la política académica implica planificación, implica gestión, pero también evaluación. Estos tres componentes ayudan entonces a entender cuál es el desarrollo institucional de la Universidad Mayor de San Simón. Gracias a estos componentes, una política académica va a tener sentido y va a tener perspectiva, porque el corazón central fundamental de la universidad del siglo XXI es la parte académica. Claro, aquí hay que trabajar otras cuestiones también a la vez. Por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con la economía de la universidad, la parte que tiene que ver con la administración de la universidad. Y por qué no decir que la formación académica, la formación profesional es el centro motor de las universidades en este siglo, y eso abre justamente un gran debate. ¿Cuáles son entonces aquellos desafíos académicos de manera muy general? Estoy de acuerdo que muchos autores coinciden que cada una de estas variables que estoy presentando son variables que al final requieren otra charla, otro debate, porque no es fácil entender el proceso de la internacionalización, es un gran desafío. El proceso de la pertinencia social lo es también. La responsabilidad ética y profesional es otro de los grandes desafíos que viene desde los años 2010 a esta parte. Y la calidad de la formación profesional es justamente una de las variables que desde hace más de 20, 30 años estamos trabajando. Lo cierto es que estas cuatro variables en este tiempo del siglo XXI se constituyen en variables de impacto mayor para poder entender el desarrollo de la universidad. Y más allá, para mejor entender, diría yo, el proceso de la formación profesional. Proceso que implica docencia, proceso que implica investigación, proceso que implica la relación de la sociedad con nuestra sociedad y proceso que implica también una gestión institucional. De hecho, que cuando estamos trabajando estos elementos, estos componentes, aparecen tres problemáticas centrales. Una problemática que tiene que ver con las tensiones en el mundo universitario. ¿Cuál es esa tensión que hemos identificado en este tiempo? Es la tensión de la formación académica versus las exigencias laborales. Aquí surgen varias preguntas. Aquí se puede debatir mucho aquellos elementos que son centrales para entender qué es la formación académica y por qué la formación académica debe tener una correspondencia lógica con las exigencias laborales del mundo productivo. Estamos formando al profesional para justamente trabajar, insertarse en el mundo productivo. Nuestras universidades tienen que preguntarse esta situación. Más allá, la cultura del cambio de las universidades. Esto creo yo que es un gran motivo para un gran debate que significa cómo entender el perfil de la universidad para el siglo XXI.
o en su caso, cómo construir este perfil. Los actores estamos preocupados en este tiempo para construir ese perfil de la universidad siglo XXI versus exigencias del contexto. Porque el contexto ha cambiado hace mucho tiempo atrás y este último año, gracias a la pandemia, ha cambiado muchos componentes y muchos elementos para reflexionar, para repensar un perfil de la universidad siglo XXI. Y además, las propuestas de la calidad académica tienen también otros elementos que son fundamentales para entender por qué de la innovación curricular, por qué de la formación y la innovación docente. ¿Cómo integramos la docencia con la investigación y con la interacción social? Y en su caso, ¿cómo integramos el grado y el posgrado? Y estas preguntas de estas variables más operativas nos ayudan a repensar justamente el perfil de la universidad para el siglo XXI. A partir de esto, entender la política académica sí nos lleva a varios elementos y componentes que en el contexto académico debemos trabajar. Esta política académica que implica para el tiempo siglo XXI responsabilidad institucional, pero a la vez en el currículum va a implicar la necesidad de la flexibilidad, de la matricialidad, la calidad, la pertinencia, justamente porque hay elementos centrales que ayudan a repensar un perfil de formación profesional de esa manera. No nos olvidemos, nuestras universidades ya tienen que fortalecer muy rápidamente los procesos de la evaluación y la acreditación. Esto porque hay que empezar a entender que la innovación y la formación docente va a ser el eje de los cambios universitarios. Claro, el estudiante es la otra fuerza, el otro componente que justamente nos va a ayudar no solamente a reflexionar, sino que a buscar alternativas para mejorar justamente la calidad de la formación profesional. No nos olvidemos, desde hace un año atrás, estamos trabajando en una educación virtual, tratando de utilizar lo mejor posible aquellas herramientas digitales que dependen mucho de quién los aplica y para qué los aplica. Para eso, gracias a Dios, los docentes de la Universidad Mayor de San Simón han sido formados, innovados en varias de aquellas situaciones que se presentan para trabajar lo que es la cultura de la educación virtual. Estamos logrando un fortalecimiento grande, porque nuestras autoridades se ocuparon también de esa formación para utilizar aquellas herramientas digitales que ayuden, que contribuyen, que colaboran con el proceso de la formación profesional. Otro de los grandes elementos centrales que no podemos dejar de mencionar va a seguir siendo en nuestro tiempo la internacionalización, que es un proceso que muchas universidades han ido enfrentando justamente con programas y con sistemas de cómo generar y cómo lograr la internacionalización. San Simón también está en este mismo camino, porque la movilidad docente estudiantil va a constituir un componente central para poder hacer precisamente este proceso de la internacionalización. No nos olvidemos que nuestra universidad tiene alianzas, tiene redes, tiene convenios internacionales con muchas universidades. Fortalecer y ajustar aquello va a ser fundamental para este tiempo, para enfrentar justamente lo que estamos pasando. El posgrado y los proyectos de interacción social también serán centrales en este tiempo. No olvidemos que la investigación inter y multidisciplinaria va a ser central, no solamente para la docencia, sino para la propia universidad, porque es una de las funciones centrales. Y de lo que yo estoy segurísimo,
es que la innovación curricular más la innovación docente van a ser dos ejes centrales para poder buscar aquel camino de la calidad de la formación de futuros profesionales. Y aquí los estudiantes universitarios tienen que justamente trabajar muchísimo. Esto significa que una política académica de esta naturaleza, tomando en cuenta estos componentes, tendrá que mejorar en su teoría, pero también en su praxis, fundamentalmente desde la política académica. Eso significa el respeto a nuestros principios, a nuestras funciones. Eso significa tomar en cuenta la finalidad de la educación universitaria. Eso significa tomar en cuenta las exigencias y demandas de la sociedad del siglo XXI, todo con un propósito central: cómo lograr la calidad de la formación profesional. Tanto autoridades, docentes y estudiantes universitarios, la ciudadanía en general, tiene que preocuparse de esto. Esta es la función de la universidad. Y la universidad no solamente tiene que formar, que esa formación tiene que ser de calidad, con pertinencia, pero también internacionalizando, pero también con la responsabilidad social, ética y profesional. Eso significa el perfil de lo que significa la universidad siglo XXI. A partir de estos componentes, una gran discusión de este tiempo es cómo es la estructura de una política universitaria, justamente. Esa política universitaria debe tomar en cuenta una gestión institucional en base justamente a partir del Plan Estratégico de Desarrollo Universitario. Debe asumir una estrategia de gestión académica. Debe asumir también los grandes desafíos de la gestión económica, que es fundamental, central y determinante para el tiempo que vivimos en nuestras universidades. La gestión administrativa, otro de los grandes, importantes elementos para contribuir al desarrollo justamente de la política universitaria. Y no puedo dejar de mencionar la gran fuerza, la gran capacidad que tiene la universidad es la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el caso nuestro, y en esta oportunidad, veo que la necesidad central, fundamentalmente, de una política universitaria es la gestión académica, que debe construir evidentemente un modelo académico acorde a las necesidades de la sociedad del siglo XXI y un plan estratégico de desarrollo que ayude justamente a generar aquellas condiciones necesarias para que la formación profesional, la investigación científica, la interacción social sean verdaderamente las funciones centrales de una universidad del siglo XXI. Me voy a referir en todo caso a una planificación curricular y su importancia, porque la planificación curricular es importante en la medida que empecemos a pensar lo que es la política educativa nacional, la política del desarrollo universitario, la planificación educativa, aquellas teorías, modelos educativos, pero también modelos curriculares. Hoy la Dirección de Planificación Académica a cargo del señor vicerrector y del señor rector, como encargos centrales, estamos trabajando en elementos que hacen justamente a la transformación curricular y la innovación de la docencia. Para eso, la planificación curricular se toma en cuenta como un proceso que articula, que organiza y procesa justamente aquellas teorías, aquellos enfoques, aquellos modelos, buscando la calidad de la formación profesional. La Dirección de Planificación Académica en poco tiempo está iniciando con un proyecto de transformación curricular en nuestra universidad, pero también
esta política de transformación curricular tiene un otro componente para apoyar, es el componente de la innovación docente. Por eso, los componentes de un proceso formativo en la búsqueda de la calidad de la formación profesional va a ser central en nuestros tiempos. Es verdad que la planificación curricular como proceso guía, orienta todo lo que es la planificación del aprendizaje que culmina en ese proceso de la formación profesional. Quiero hacer un pequeño repaso de aquellos modelos curriculares que se han practicado en la Universidad Boliviana. Ustedes conocen, somos conscientes en nuestras universidades desde muchísimo tiempo atrás y en determinados tiempos históricos ya se ha trabajado varios modelos curriculares. El de objetivos, áreas del conocimiento, el modelo modular, el modelo por competencias, el modelo matricial y el modelo flexible, que en este tiempo para nuestra universidad sigue siendo un gran desafío. La Dirección de Planificación Académica está trabajando en esta función gracias precisamente a esa propuesta que va a dinamizar lo que es la gestión académica, lo que es la política académica. Y esa es la función que estamos haciendo, porque nuestra universidad requiere un trabajo de esta naturaleza para adecuarse al mundo del siglo XXI, para adecuarse a una formación profesional del siglo XXI y para adecuarse también a un trabajo docente con renovados elementos de estrategia didáctica que ayuden también a un proceso de aprendizaje significativo, de aprendizaje para la vida y en la vida. De ahí es que estamos trabajando la flexibilidad y la formación como dos componentes centrales para responder a los desafíos actuales de la universidad. Claro está que los tipos de la flexibilidad que se presentan en esta problemática son varios. La flexibilidad académica, la flexibilidad curricular, la flexibilidad pedagógica y la flexibilidad administrativa. Son elementos centrales para entender el porqué de la transformación curricular y el porqué de la gestión de la innovación docente. La flexibilidad, en realidad, tiene varias concepciones y esas concepciones son importantes a la hora de empezar a trabajar elementos que tienen que ver con la planificación curricular. No podemos dejar de lado el debate, la discusión de estos tipos de flexibilidad, porque aparecen diversas concepciones, aparecen diversas orientaciones, y tenemos a la vista una bibliografía disponible para comprender, entender, debatir lo que es la flexibilidad en el mundo de la formación profesional, lo que es la flexibilidad en el mundo curricular y lo que es la flexibilidad en el mundo didáctico-pedagógico. Tenemos por delante, evidentemente, muchos desafíos y un gran desafío es justamente el desafío de una política académica que pueda viabilizar una universidad del siglo XXI con un perfil de formación de profesionales, con una base no solamente teórica, sino también desde la investigación inter y multidisciplinaria, un currículum con flexibilidad, un currículum justamente que tenga esa base en las competencias profesionales, un currículum que ayude justamente a entender la gran complejidad de la formación profesional. Y claro, la flexibilidad no es solamente una concepción teórica. En la práctica tiene diversas situaciones que a veces hacen un gran problema en las instituciones de educación superior. Lo importante y lo interesante es que la planificación y el trabajo consciente de los actores universitarios va a ser central para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. La flexibilidad vamos a entender entonces como aquellas relaciones,
como aquella orientación de la organización curricular para desarrollar procesos de formación profesional. Esto sirve para superar lo que es en la actualidad la desarticulación de los procesos de la formación, de los procesos de la investigación y de los procesos de la interacción social. Recordemos que las universidades han ido practicando muchos modelos y muchos enfoques teóricos del currículum y justamente hoy estamos trabajando el currículum basada en la flexibilidad, pero también en la matricialidad, que esto va a ayudar muchísimo a la postre. La flexibilidad curricular, por tanto, se constituye en una propuesta para contribuir a la calidad de la formación profesional. Esto es, en realidad, una alternativa curricular para la innovación de la educación universitaria para la sociedad del siglo XXI. La flexibilidad curricular no es una teoría nueva, no es una teoría que haya nacido hace años. Estamos trabajando una teoría de los años 1980, 90, por si acaso, que en varios lugares, en otros países, en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, han ido practicando con mucha naturalidad y han ido también trabajando esa mejor calidad de la formación profesional. Claro está que hay varios niveles de la flexibilidad curricular. Una flexibilidad curricular que tiene una estructura curricular que implica una estructura disciplinar y que en estas dos estructuras implica las relaciones de varios componentes para entender cómo se estructura justamente la organización de las materias o, en su caso, de las asignaturas en un plan de estudios. Estos niveles ayudan a entender cómo enfocar esa organización matricial, ayudan a enfocar cómo debemos entrar a entender la relación de las materias, tanto vertical, tanto horizontal, a verificar la calidad del trabajo docente inclusive. Es decir, que estas estructuras y sus niveles de la flexibilidad curricular serán centrales a la hora de operacionalizar toda la teoría que estamos hablando de la flexibilidad curricular basada en la matricialidad. Precisamente, ¿por qué el enfoque de la flexibilidad? ¿O hay otras alternativas? Y si hay otras alternativas, también tendremos que estudiar, también tenemos que valorar, también tenemos que evaluar. Y eso significa cómo vamos a articular el grado y el posgrado. ¿La flexibilidad permite esto? ¿Cómo vamos a articular la formación y la investigación? ¿La flexibilidad va a permitir esta posibilidad? Creo que son preguntas centrales y los actores de la Universidad Mayor de San Simón se darán cuenta que cuando hablamos de la flexibilidad estamos buscando que esos planes curriculares flexibles tienen que contribuir precisamente a este tipo de articulaciones. ¿Cómo vamos a articular la inter y la multidisciplinariedad en el proceso mismo de la docencia universitaria? Aquí entonces nace una gran necesidad de construir una visión de desarrollo académico en San Simón. Aquí está naciendo precisamente el gran desafío de llevar adelante esa construcción de la Universidad Siglo XXI. Articular estos componentes curriculares, académico, inclusive pedagógicos, no es fácil, evidentemente. Es un proceso, y este proceso es un proceso dinámico. La Dirección de Planificación Académica está con este desafío y está trabajando. Y la verdad es que cuando hablamos del impacto de la flexibilidad, tenemos que darnos cuenta que es una nueva visión institucional para la formación profesional.
Uno de los grandes impactos de la flexibilidad es también el cambio del modelo educativo, porque esto implica formas de organización curricular de diferente naturaleza, porque no todas las carreras necesitan un solo modelo. Por ahí hay carreras que no quisieran trabajar el enfoque de competencias profesionales. Eso ya depende de la naturaleza de cada una de las carreras en cada una de las unidades facultativas. El rol de la docencia siempre va a ser como eje del cambio académico, pero además ese rol va a cambiar justamente en la parte del trabajo académico mismo, es decir, la docencia de aula. En este tiempo, la docencia por el aula virtual. La preocupación central está en considerar que el docente es el eje de este cambio. Un cambio académico que justamente se llevará a cabo gracias a ese esfuerzo. ¿Qué decimos sobre la matricialidad? La matricialidad tiene una implicancia justamente con la organización de las materias de ese plan de estudios, con la departamentalización, porque en el departamento van a existir docentes especialistas en áreas determinadas de cada una de las carreras de una unidad facultativa. Pero también la matricialidad implica créditos académicos, ya no horas. Los créditos académicos ya son una discusión, un gran debate, y se han hecho trabajos fundamentales en varias universidades con estas perspectivas. Entonces, ¿qué es la matricialidad? La matricialidad utiliza dos criterios centrales cuando se trabaja la planificación curricular. El primer criterio es la disciplina. El segundo criterio, las carreras. La disciplina da lugar a la creación de los departamentos que agrupa docentes especialistas. Esto en la parte práctica es muy interesante. Las carreras ofertan la formación de la disciplina y donde justamente trabajan los docentes que son parte de los departamentos. Esta matricialidad ayuda a entender una manera de organizar las materias de manera horizontal, vertical. Y justamente para entender aquello, aquí tenemos un breve ejemplo. Los departamentos A, B, C, D, por ejemplo, que pueden hacer servicio a diferentes carreras de una misma facultad. Ese es el primer nivel de trabajo que hay que hacer. Diferentes departamentos de diferentes carreras que pueden justamente hacer servicio en una unidad facultativa. El primer nivel de matricialidad que hay que trabajar. El segundo nivel podría ser de facultad a facultad. El tercer nivel de facultad a una universidad. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente los departamentos y las carreras, tomando en cuenta esos dos criterios. ¿Por qué optar por la matricialidad? ¿Qué tiene la matricialidad? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué ventajas ofrece la matricialidad? En primer lugar, la matricialidad facilita la optimización de los recursos humanos, las horas y la carga económica para la institución. Fíjense ustedes, nuestras carreras en la mayoría de los casos tienen más de 5.000 horas. Nosotros con la matricialidad podemos trabajar con 4.200, con 4.500 horas. Eso implica un gran ahorro. Eso implica una racionalización importante, que esas horas restantes podrían ser parte de los procesos de la investigación. Por eso, precisamente, esa matricialidad fomenta una docencia basada en la investigación, en la interacción social, para articular la universidad y la sociedad. Por tanto, la matricialidad va a seguir siendo importante porque va a permitir un trabajo docente de calidad, además multidisciplinar.
Eso significa en diferentes carreras de la unidad facultativa. Pero de hecho, cuando hablamos de un trabajo docente con calidad, además con multidisciplinariedad, también favorece la transdisciplinariedad, porque la investigación requiere y porque la gestión académica ayuda a esa situación. Aquí hay objetivos fundamentalmente de investigación y docencia, de docencia e investigación, pero también tomando en cuenta la interacción social. A ver, hace rato ya referimos por qué los créditos académicos en vez de las horas académicas que tenemos actualmente en nuestros planes. Porque hay sistemas de créditos académicos en el mundo. Hay varios sistemas, 2, 3 sistemas. Y el crédito académico tiene una expresión lógica justamente de las horas presenciales, no presenciales, horas extras, horas que se pueden trabajar de otra manera. Pero también hay tipos de créditos académicos. Vayamos primero a entender qué es un crédito académico. Un crédito académico es una unidad de medida del quehacer académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante. ¿Qué quiere decir? En la experiencia de algunas universidades mexicanas, colombianas, un crédito académico es más o menos o 30 o 35 horas académicas. Depende de la calidad y de la manera como se organiza un plan curricular. Un crédito académico, en realidad, entonces, representa 25, 30, hasta 35 horas. El mundo europeo ha trabajado muchísimo el crédito académico. Nosotros continuamos en nuestros planes aún todavía con horas académicas. El momento que estamos haciendo la transformación curricular, tendremos que convertir nuestras horas de las 4.400, 4.500 horas en créditos académicos, que más o menos responde a unas 280 o 300 créditos académicos, en este caso, toda la carrera. Estos son temáticas que hay que debatir el momento del diseño curricular o la renovación o la innovación curricular. El crédito académico es una medida que está trabajada justamente para entender horas de trabajo presencial, horas de trabajo semipresencial, pero también horas de trabajo extra de los estudiantes. Los estudiantes universitarios tienen un gran beneficio cuando hablamos de los créditos académicos. A ver, en este cuadro podemos entender por qué es un sistema de créditos. Los créditos académicos implican horas de trabajo estudiantil, decía hace un momento atrás. 50 créditos se puede trabajar en un año, por si acaso, tomando en cuenta 20 horas o 25 horas crédito internacional. 200 créditos, en este caso, podría ser representado, por ejemplo, de 4.000 a 4.200 horas una formación profesional en una carrera. En este tiempo tenemos carreras con más de 5.000 horas. Yo estoy tomando en cuenta 4.000 horas porque cada crédito internacional, si vale así, 200 créditos sí se puede hacer en los 4 años de formación profesional. El valor del crédito académico precisamente está en función si la actividad es presencial, si la actividad es semipresencial o extra, una actividad extra. Eso significa que hay una gran demanda de toma de decisiones justamente de los estudiantes en función de las materias del plan de estudios. Los créditos académicos, por tanto, expresan aquel valor del crédito que tiene que ver en horas. Es decir, 25 o 30 horas hacen un crédito académico internacional. ¿Esto por qué se tiene que trabajar de esta manera? Porque esto es parte de la internacionalización del plan curricular. Esto es parte precisamente de la problemática de la educación europea, de la educación superior. Esto es parte de aquellos eventos internacionales, del tuning europeo, del tuning latinoamericano.
son actividades que se han desarrollado desde los años 2000 a esta parte. Nosotros estamos ya atrasados en esta situación. ¿Y qué es lo que representa fundamentalmente esto? Representa una gran movilidad estudiantil, porque tenemos la posibilidad como universidad, si vamos a trabajar un currículum basado en la flexibilidad y además en la matricialidad, tomando en cuenta los créditos académicos, claro, nosotros debemos generar un sistema, un programa o una política de la movilidad estudiantil, pero también movilidad docente a nivel nacional y a nivel internacional. Eso dependerá mucho de los convenios que se puedan trabajar de carrera, de facultad o de universidad. Y ahí entonces nos encontramos con el gran problema que tienen la mayor cantidad de las universidades en el mundo latinoamericano: el diseño del currículum flexible. Un diseño de currículum flexible que implica identificar necesidades, diseñar ese currículum en ese enfoque, hacer el desarrollo curricular, que es la implementación del diseño, la evaluación, que cada año se debe hacer una evaluación curricular, que justamente un año, es decir, 4 o 5 años de formación del estudiante, ayudaría a entender fácilmente qué materias no tributan justamente a la formación profesional. La evaluación curricular es central para identificar plan de mejoras. Y eso tiene que correr de esa manera. Lo importante es que un diseño curricular debe entender que la flexibilidad y la matricialidad son dos componentes de un currículum abierto. Un currículum dinámico, pero también un currículum contextualizado. En la actualidad nuestras carreras tienen un currículum por objetivos, por tanto un currículum cerrado. Un currículum que no deja otras actividades para poder hacer un trabajo académico. Replantear el perfil profesional será una de las primeras tareas centrales. Claro está que para eso hay que desarrollar actividades que tienen que ver con lo que es el diagnóstico de la realidad de la profesión fundamentalmente, y organizar una estructura curricular justamente con la matricialidad va a estar contribuido, ayudado gracias a un enfoque profesional. ¿Esto qué implica? ¿Por qué una innovación curricular? Porque esta innovación curricular va a cambiar de enfoque, va a cambiar de estructura, va a cambiar la correlación de las materias, pero también va a cambiar ciclos de formación, áreas de formación. Las materias no serán 60 materias, serán 45, 50 materias. Los contenidos cambiarán, las competencias docentes, estudiantes, pero también cambiarán los enfoques curriculares. Estamos en esta posibilidad. Y los actores centrales, docentes, autoridades y estudiantes universitarios, en su momento, en cada carrera y en cada facultad, vamos a discutir estos elementos que son centrales para entender el proceso de la transformación curricular. Eso significa que este proceso de diseño curricular va a transcurrir en 4 etapas centrales. Una etapa del diagnóstico, una etapa de la redefinición del modelo curricular y docente. La tercera etapa, que es la redefinición del perfil profesional, que esto requiere un gran estudio de los mercados profesionales, perfiles, etcétera, etcétera. Y luego estaremos en la etapa 4, que es justamente cómo se debe organizar la estructura curricular a partir de la flexibilidad curricular, pero también a partir de una estructura matricial de las materias. Todo esto implica un nuevo enfoque curricular para la formación de un profesional para el siglo XXI, un profesional que debe estar buscando insertarse frente a las grandes necesidades, frente a las grandes exigencias del mundo laboral. Debemos entender en este contexto por qué la docencia es eje del cambio académico.
porque la docencia es central, porque la docencia, por su formación profesional, con la innovación que va a requerir justamente el desempeño y la evaluación, serán centrales, actividades que son verdaderamente, que pueden contribuir a mejorar ese modelo docente para un modelo didáctico a partir de una investigación inter y multidisciplinaria. Por eso tomamos en cuenta, justamente porque la docencia universitaria, con una innovación docente, va a ser parte central, eje del cambio académico, como titulo en esta parte. Ahí estamos como actores. Eso significa justamente que cuando trabajamos una transformación curricular, a la par debemos trabajar también una innovación docente. Una innovación docente significa, en mi criterio, que un docente que conozca esa transformación curricular y que ese docente debe empoderarse justamente de esa transformación para poder contribuir a desarrollar de la mejor forma posible. Eso significa un desempeño central, eso significa un trabajo académico docente, justamente viendo lo que es la calidad, la pertinencia, la internacionalización y también la responsabilidad de la universidad en los procesos formativos. ¿Cuáles son las condiciones necesarias centrales que debemos asumir? La primera condición: tiene que haber un compromiso institucional y profesional hacia la calidad y la pertinencia académica. Debemos estar justamente en esta cultura de transformación académico-curricular, porque hay una responsabilidad institucional para la acreditación social. Nosotros hablamos en la institución universitaria de una acreditación de programas, de carreras, de unidades facultativas, inclusive de una acreditación institucional que está como un gran desafío. El otro gran desafío del siglo XXI es la acreditación social. ¿Cómo logramos justamente ganar la confianza, la garantía de un trabajo académico para una formación profesional que tendrá que contribuir al desarrollo de la sociedad? Entonces, nuestra prioridad 100% es académica, dejando de lado, evidentemente, los intereses políticos. Esto no quiere decir que no se haga política académica. Al contrario, la política académica consiste en tomar una gran responsabilidad institucional, un compromiso con la formación profesional, un compromiso con la calidad del desempeño institucional de la Universidad Mayor de San Simón. A esto podemos agregar algo más. Estamos esperando una resolución del Honorable Consejo Universitario como una estrategia de motivación, una resolución del Consejo que ayude justamente a despegar este proyecto. Este es un proyecto académico, justamente para poder responder a las grandes necesidades del mundo actual, de la sociedad actual, y además de construir una otra visión institucional. Este proyecto curricular, no puede afectar, no debe afectar ninguna condición laboral del docente. No va a afectar. Estoy aclarando esta cuestión. En su carga horaria, en su titularía, en número de materias que tienen, etcétera, etcétera. No puede afectar nada de aquello al docente. Esta es la primera situación central que hay que cuidar, porque los docentes se merecen gran respeto, los estudiantes de igual manera, las autoridades también, pero el trabajo coordinado, un trabajo que ayude a entender estos procesos, será fundamental para entender un proceso de transformación curricular y la innovación docente. La última situación fundamental es construir la visión de una universidad del siglo XXI,
nuestro desafío central, final, de todos los días. La Dirección de Planificación Académica está justamente comprometido con los altos intereses de la Academia de la Universidad Mayor San Simón. La Dirección de Planificación Académica está en este proyecto sabiendo que los actores estamos convencidos para llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Tenemos gran apoyo de nuestro señor rector, tenemos gran apoyo del señor vicerrector y también hemos conversado muchísimo con las autoridades facultativas y esta situación ya pronto inicia porque ya hay un cronograma de trabajo a partir del 15 de abril. Y eso significa que San Simón está en su dinámica de cambio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes, gracias a las autoridades, gracias a la Dirección de Planificación Académica dependiente del Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Simón. Muchas gracias. Fin. Aló, buenos días, otra vez. ¿Hay preguntas? Por favor, podemos trabajar. Bueno, consulta. La resolución, honorable, dispondrá también campañas de organización para cada unidad mediante instancias tales como congresos facultativos. Hay una buena pregunta. Gracias, colega, gracias. Hay una pregunta interesante. Durante y para post pandemia. Tal vez podemos responder aquellas preguntas que están en este chat. A ver, una de las preguntas se refiere justamente, saludos a todos los asistentes, agradable, inteligente conferencia del señor director de Planificación Académica. Durante y para post-pandemia, toda la comunidad universitaria debe reinventar la educación superior tomando como base lo que plantea el doctor Vidal. Juan Sebastián, en un escenario post-pandemia, la necesidad de una formación transdisciplinar responde a la complejidad del Estado plurinacional, lo que implica salir de esa universidad republicana colonial. ¿Cómo salir de las limitaciones impuestas por el paradigma? Esta es una pregunta que implica un gran análisis, evidentemente, en la parte de la investigación, pero también fundamentalmente para entender de cómo la planificación curricular, es decir, la transformación curricular, puede contribuir justamente a esta necesidad. Entiendo que todo un trabajo de transformación curricular no es un proceso que va a terminar en días, en semanas. Al contrario, esto es un proceso que se va a realizar justamente iniciando este año
y podrá continuar con las unidades facultativas que justamente están trabajando en esta vía. Tenemos al frente, en realidad, varias unidades facultativas que van a ser parte del proyecto piloto que va a iniciar a partir de este próximo mayo. Es verdad que esta pregunta ayuda justamente a reforzar por qué la investigación científica, pero también por qué desde el mundo curricular podemos dar una respuesta a lo que es en este momento nuestro país. La gran diversidad de paradigmas, la gran diversidad de estrategias de planificación, de investigación, son elementales para entender. Es evidente que una universidad tiene que tomar en cuenta lo que estatúe, lo que está justamente en el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, pero también en la Constitución Política del Estado. Necesitamos una sintonía con las políticas públicas del gobierno. Necesitamos justamente entender aquello. Nuestros planes curriculares no pueden ser solamente un trabajo desde la universidad, dentro de la universidad. El trabajo curricular es justamente un trabajo que tiene que ver con lo que significa la práctica profesional, es decir, el mundo laboral, es decir, el mundo productivo. Y ahí sí tenemos la necesidad de empezar a debatir elementos que tienen que ver justamente con procesos de transformación, porque nuestra universidad requiere esa posibilidad, porque nuestra universidad tiene que cambiar en esa función, porque hay exigencias, hay necesidades del mundo laboral, pero también hay necesidades, exigencias en cada una de las carreras de la Universidad Mayor de San Simón. Tenemos la posibilidad de practicar esa cultura del cambio. Hay la posibilidad y hay la necesidad de ir trabajando de a poco estos componentes que son centrales. Tenemos flexibilidad, matricialidad, transdisciplinariedad, rediseño curricular, implica todo un desafío universitario, nos dice Alberto, pero también implica una nueva pertinencia, eficaz y además eficiente estructura universitaria, quizá basada en áreas del conocimiento y, bueno, disminuir, algo dice, la parcelación y atomización de la gestión institucional de la universidad. Es verdad. Esta es una pregunta central que está tratando de entender por qué la universidad es sencillamente una institución social formadora de profesionales que hace investigación, que hace interacción. Tenemos que aunar esfuerzos, todas las unidades facultativas, en función del plan de desarrollo estratégico de la Universidad Mayor San Simón. Esto es en realidad una gran tarea, porque no podemos seguir trabajando como islas, ninguna unidad facultativa, ninguna carrera en el contexto de la unidad facultativa. Debemos pensar justamente en que las unidades facultativas tienen que también estar en sintonía con lo que dice la parte de la estructura universitaria en este momento, y eso implica un análisis, y eso implica un gran desafío. Es evidente que la estructura universitaria, tanto administrativa, tanto académica, tanto económico, influye en todo lo que es esto. Estamos trabajando en esa visión. Es evidente que hay una suerte de situaciones que se presentan para entender que lo académico no puede ser una situación más allá. Al contrario, lo académico es prioridad número 1 para la Universidad Mayor San Simón. Lo académico constituye el corazón de cualquier universidad.
Y lo académico tiene que estar en una dinámica de planificación y constante adecuación a las grandes necesidades de nuestra sociedad. Flexibilidad, matricialidad. Es importante generar certidumbre en toda la comunidad sansimoniana. David nos dice de esa manera. Es evidente. Si nosotros no tenemos una perspectiva o una prospectiva de qué es lo que queremos de aquí a 10, 15, 20 años que sea nuestra universidad, si nosotros no visionamos nuestra universidad, ¿quién lo podrá hacer? Yo entiendo que las autoridades universitarias, facultativas, de carrera, los docentes, los estudiantes universitarios, los administrativos, debemos pensar y repensar nuestra propia universidad porque es nuestra segunda casa. Y esta Casa Superior de Estudios tiene que cumplir con sus misiones, pero de la manera como en este momento la sociedad también lo requiere. Si nosotros no nos interpelamos para hacer un trabajo planificado, para hacer un trabajo justamente de transformación universitaria, para buscar un nuevo perfil universitario, creo que la sociedad también tendrá el derecho de interpelar a la propia universidad. Y eso es fundamental para quien quiera que vaya pensando en la cuestión académica, en la cuestión de la investigación, en la cuestión de la interacción social. Es justamente que todos los eventos que se hagan de aquí para adelante tienen que debatir la parte de la academia. Para eso creo yo que las autoridades universitarias estamos precisamente para compartir ideas, para compartir proyectos, pero fundamentalmente para poder llevar adelante el destino, un destino mejor de la Universidad Mayor San Simón. Bueno, hay saludos interesantes. Alguien dice aquí que el tema de la calidad de la formación académica es antiguo. Evidentemente hay diferentes modelos educativos, pedagógicos. Evidente, estamos en eso. Hace rato yo decía que la calidad de la educación universitaria es una temática que implica mucho debate. No hemos podido seguramente llegar a una calidad aceptable porque no hemos desarrollado en nuestras unidades facultativas, carreras, en la propia universidad, evaluaciones constantes. Lo cierto es que la calidad es una temática muy compleja. Implica una consideración epistemológica, implica una consideración también noceológica, una visión, llamaremos así, desde el punto de vista de la propia metodología. La calidad es, sí, una temática muy antigua, bien de los años 70, 80, en el mundo empresarial, y en el mundo académico viene de los años 80, 90. Pero, ¿qué hemos hecho con la calidad hasta esta parte? Es importante saber, es importante entender cómo mejoramos, cómo fortalecemos la calidad que tenemos. Es cierto que tenemos una calidad del desempeño del trabajo docente, el trabajo de la formación profesional, el trabajo de la investigación científica, de la interacción social. Es cierto que las gestiones universitarias han dado esfuerzos por llevar adelante una mejor calidad precisamente. Pero esta es una discusión, evidentemente, de cada día. Esta es la dinámica que debemos llevar adelante. Una dirección de planificación académica no puede estar al margen de esta consideración. Es lo más importante en una universidad, es buscar la calidad académica, pero también la calidad institucional. Felicidades, felicidades, muy bien, muchas gracias, interesante propuesta, gracias. Innovación de la flexibilidad curricular se podrá implementar sin la innovación institucional. Esta es una pregunta
muy evidente. Claro está, si no hay innovación institucional, si no hay un nuevo perfil de la universidad para el siglo XXI, es posible que iniciemos con la innovación curricular para perfilar aquello. Lo más aconsejable, una orientación central, es que ambos procesos deben ir a la par. Lo más aconsejable es que estos procesos son necesarios, son fundamentales. Repensar la universidad es repensar en la estructura universitaria, en las funciones que cumple y los perfiles que debe asumir la propia universidad en una sociedad del siglo XXI. Muy bien, podría por favor decirnos, es la facultad o carrera piloto que comienza en mayo. Muy bien, muchas gracias Ana María, Michelle. Estamos en conversaciones con las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y también con la Facultad de Arquitectura para que podamos construir el primer proyecto piloto. Aquí van a trabajar también la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y, ¿por qué no decir?, la Facultad de Humanidades. Estamos en ese trabajo de coordinación con las autoridades. Tenemos todo este mes de abril para empezar a entender esta posibilidad de participación. No podemos trabajar con todas las carreras de la universidad y con todas las unidades facultativas. Vamos a trabajar en 3 etapas desde ya, son 3 proyectos en diferentes etapas. Este es el proyecto piloto que inicia en mayo y culminaría en justamente noviembre. Pero a la par va a iniciar un segundo proyecto piloto el mes de agosto. Y así sucesivamente vamos a ir contribuyendo con todas las unidades académicas que justamente adopten, tomen decisiones respecto a su transformación curricular. Bueno, el tema de la matricialidad será de gran impacto en la nueva currícula universitaria que conducirá a la Universidad Mayor San Simón en la modernidad y la competitividad. Así nos dice Lucy Argote. Es verdad, entender la dimensionalidad de la matricialidad y no solamente la flexibilidad son 2 componentes que evidentemente en cualquier universidad va a contribuir no solamente a la mejor formación profesional, sino también a la racionalización de sus recursos económicos, recursos de talentos humanos justamente, y esto significa que tenemos que avanzar. Esto significa un compromiso, significa también una tarea pendiente, porque nuestra universidad necesita que sus actores también piensen en esta posibilidad y por hoy la Dirección de Planificación Académica está iniciando con esta actividad. Muchas gracias. Última situación, en busca de la calidad y la eficiencia, la innovación se torna imprescindible. Edgar Fernando Flores Pérez. Excelente. Una conclusión muy simpática que implica un análisis justamente que la búsqueda de la calidad ha sido constante en la universidad, no solamente boliviana, también en la universidad latinoamericana y en las universidades del mundo. La calidad siempre ha sido el talón de Aquiles. Pero claro está que este trabajo de la calidad implica mejor eficiencia también a la vez. El trabajo, lograr la calidad, va a significar innovación docente, innovación curricular, va a significar que nuestra propia institución, Universidad Mayor San Simón, tenga nuevos perfiles para el siglo XXI, y es toda una estructura y un complejo de problemas que se presentan. Lo cierto es que un proyecto que va a iniciar es un proyecto. Por demás, otros proyectos vendrán, evidentemente, para seguir trabajando en esta lógica. Doy gracias a las autoridades, al señor rector, al señor vicerrector, por estas oportunidades de trabajo que me están brindando, porque la Dirección de Planificación Académica tiene planes, aparte de estos dos
dos componentes centrales que hoy estamos tocando, la planificación y la transformación curricular y la innovación docente, también está visionando otros proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la formación profesional. Serán otros momentos, serán otras personalidades y serán otros invitados que también van a participar en esta palestra para contribuir a esa reflexión de encontrar respuestas hacia una universidad siglo XXI. La Dirección de Planificación Académica agradece a todos quienes han participado en esta oportunidad. Agradece a aquellos docentes, a aquellas autoridades que tienen también un gran interés de contribuir a su propia institución. Agradecemos a mucha gente que está también siguiendo nuestra transmisión en Colombia, en México, en Perú, en Argentina, y bueno, estamos gustosos de compartir experiencias que estamos viviendo y experiencias que justamente son importantes para el mundo de las universidades como tal. No se olviden que cada mes tenemos una conferencia internacional. Aprovechando este espacio, quiero invitarles para una conferencia internacional desde Ecuador, el tema de la innovación docente para la fecha 20 de abril. Estamos trabajando en esa función y también estamos organizando ya a nivel de las unidades facultativas y de carreras algunos debates que tengan precisamente una orientación hacia el proyecto de la transformación curricular y la innovación docente. Muchísimas gracias, gracias a Dios, justamente hemos concluido esta actividad. Gracias a todos, muy buenos días y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.